Man, porfa, que esté pasando las diapositivas, no sé Sí, si señor. de una. Listo, entonces yo soy egresado de la Universidad de Antioquia, también tengo un diplomado pues en epidemiología clínica con la Universidad Pontificia Bolivariana y ahorita estoy haciendo, pues estoy en tercer año de medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo soy de Barranquilla. Y la idea ahora para hablar del tema de ventilación es que lo primero a tener en cuenta es que no es un tema muy sencillo en el sentido de que pues por algo hay varios libros de ventilación mecánica y es un tema del que pues cada día estamos aprendiendo pues cada vez más y más. Entonces voy a intentar hacerlo como lo más sencillo partiendo como de la fisiología y después hablando como de algunos parámetros como para establecer en el ventilador y después un poquito como el tema del monitoreo. Entonces, libros a recomendar, pues en caso de que uno quiera ahondar en este tema, pues está el libro de Tobin, que es como uno de los libros más clásicos acerca del tema de la ventilación mecánica. Sin embargo, hay unos libros más sencillos, como es el libro de Pilbeam, pues como por si en algún momento quieren ahondar un poquito más acerca de esto. Incluso hay intensivistas que se dedican prácticamente después de egresados a trabajar mucho sobre el tema de ventilación mecánica. Acá en Colombia los que más trabajan se encuentran mucho en Bogotá con el doctor Fabio Barón y con el doctor Ortiz, entre otros hay muchos. Y en Cartagena también está el doctor Carmelo Dueñas que publica mucho acerca del tema. Entonces, en la revista de el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo pueden encontrar también muchos artículos que les hablan sobre este tema. Entonces, partiendo como de lo más básico, obviamente tenemos eh, la inspiración y la expiración y cada uno pues tiene pues unos músculos que son muy importantes a tener en cuenta. La inspiración obviamente teniendo en cuenta que es un proceso activo especialmente por el diafragma y la expiración como un proceso netamente pasivo dado por las propiedades elásticas del pulmón. Es decir, el pulmón tenemos una parte activa, se infla y después pues por esas mismas propiedades elásticas como esa tendencia a volver a la posición original, pues entonces es por el que se da el fenómeno de expiración. Pero pues también tenemos los otros músculos accesorios de la respiración que van a ser muy importantes. Es más que todo cuando comenzamos a ver los pacientes a medida que están haciendo una falla respiratoria y comienzan a utilizar los músculos accesorios de la respiración, ya sea para inspirar o para expirar. Entonces es muy importante después en cuanto al tema de la valoración, obviamente de los pacientes, ver si están utilizando ya sea los músculos intercostales y pues como para uno poder saber si está haciendo como algún requerimiento adicional de la parte muscular para poder respirar. Entonces, lo que les mencionaba, pues en cuanto a la parte de la inspiración, inicialmente entonces hay una entrada de aire y esta entrada de aire entonces pues genera una alteración de la presión pleural, esa presión pleural se vuelve más negativa y al ser más negativa es lo que permite, es decir, uno empieza a utilizar los músculos y ese estiramiento disminuye la presión pleural, genera un gradiente entre la presión atmosférica y la presión dentro del pulmón, que es lo que permite que entre el aire. Y una vez que ya, digamos, se ha inflado del todo el pulmón, entonces ya después la parte elástica es lo que nos permite nuevamente que este aire salga. ¿Cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta porque esa presión pleural usualmente no tenemos cómo medirla, pero como les he mencionado, ahorita, pues cada vez que se avanza más en la ventilación mecánica y cada vez que una unidad de cuidados intensivos tiene como mucha disponibilidad digamos, monitorizar los pacientes de una forma más estrecha, uno puede utilizar algunas herramientas como es lo que se llamamos como un catéter esofágico para poder medir esa presión pleural y poder entender exactamente cómo está funcionando entonces esta respiración. Y hay que tener en cuenta que estas presiones van a ser muy diferentes si un paciente está ventilando, digamos, de forma espontánea. Porque cuando estamos ventilando de forma espontánea, las presiones, digamos que es con las que nosotros permitimos que haya una inflación de los pulmones, son más que todo negativas. Es decir, se genera un gradiente de presión que permite
cuando un paciente está en respiración espontánea, el paciente inspira, se generan presiones negativas y entra. Sin embargo, cuando estamos hablando de una ventilación mecánica, lo que sucede es que generamos es una presión positiva y esta presión positiva es la que permite que entre el aire. Entonces esas son como las diferencias que finalmente digamos, hay entre una respiración espontánea y una respiración con el ventilador. Y es por eso que denominamos normalmente que la ventilación mecánica es un proceso antifisiológico. ¿Listo? Porque pues, pasamos de una ventilación con presión negativa a una ventilación con presión positiva. Listo. Entonces, pues ya sabemos claramente que pues para, digamos, uno tener una adecuada función pulmonar, uno tiene que entender en cuenta pues el tema de la ventilación, que es la forma en que nosotros entramos el aire, y el tema de la respiración y la forma en el que se da el intercambio gaseoso y la forma en que el cuerpo finalmente utiliza este oxígeno. Listo. Pero como hoy nos vamos a centrar es más que todo en el tema de la ventilación, entonces hay que tener en cuenta que es una relación de presiones, ¿cierto? Entonces, digamos, para que haya pues una presión dentro del pulmón, decir, el aire entra a través de un flujo y este aire viene con un flujo y viene con una presión, ¿cierto? Pero para poder entrar a los pulmones debe vencer unas resistencias, es decir, debe vencer sí, pues, la resistencia de la caja torácica y la misma resistencia que tiene el pulmón en contra de esa presión que se genera. Entonces, por eso decimos que esa presión transrespiratoria va a ser igual a la presión que se necesita para vencer las cargas elásticas del pulmón y la presión que se necesita para vencer una resistencia intrínseca de la vía aérea. Es por eso que nosotros, de hecho, cuando nosotros estamos hablando del tema de, por ejemplo, de EPOC, nosotros pues clásicamente sabemos que el EPOC son pacientes que tienen unas resistencias de las vías aéreas elevadas, entonces para poder hacer que el aire entre a los pulmones vamos a tener que vencer una mayor resistencia, entonces va a ser una mayor depresión de resistencia para poder generar una presión transrespiratoria. Entonces, la presión transrespiratoria es la presión de la apertura de las vías aéreas menos la presión en la superficie del cuerpo. Y esa es la que finalmente, ese gradiente de presión es lo que permite que también entre el aire. Listo. La presión elástica, entonces, es la presión causada por el retroceso elástico y la presión de resistencia es pues, la que, digamos, se opone al flujo, como en el caso de el EPOC. Ya teniendo esto en cuenta, nosotros podemos saber que la ventilación de un paciente, pues, es muy diferente a ventilar a un paciente que es normal, que tiene un pulmón sano, es decir, un paciente que llega a una anestesia y de pronto tiene una complicación durante la anestesia, ya sea por la sedación y queda con una sedación prolongada, pero sus pulmones son normales y llega a la UCI, no sé, o por un sangrado, es muy diferente ventilar ese tipo de pulmón a, por ejemplo, un paciente que tiene EPOC y que tiene enfisema y por ende, digamos que tiene un comportamiento de su relación presión-volumen diferente a un pulmón fibrótico, como, como sea un pulmón, por ejemplo, con un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, esto es muy importante porque la ventilación de cada paciente es distinta según el tipo de pulmón que yo tengo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Normalmente, entonces yo les decía, el flujo, digamos, así, el aire viene con una presión. Entonces, y la capacidad para tú ventilar un pulmón también depende, entonces, qué tanta presión yo necesito para generar un cambio de volumen. Entonces, tenemos en cuenta que si es un pulmón normal, pues va, digamos, esa relación entre el delta de volumen sobre el delta de presión, es decir, cuánto de presión yo necesito para generar ese cambio de volumen, o entendido también como qué tanto cambia el volumen con una presión que yo establezco. Entonces, vamos a saber que si es un pulmón que es fibrótico, como un pulmón de síndrome de dificultad respiratoria aguda, yo voy a tener que generar mayor presión para poder generar un cambio de volumen. Digamos, si yo utilizara una presión de 10 centímetros de agua,
en este paciente, pues por ejemplo el fibrótico podría generar un cambio en esa capacidad vital de aproximadamente un 60-65%. Pues son valores teóricos. En cambio, con un paciente que tiene un pulmón normal, esos mismos 10 de presión me van a generar un cambio de la capacidad vital casi de un 80%, pero si es un pulmón enfisematoso, probablemente casi de un 90%. Entonces eso es muy importante a tenerlo en cuenta cuando hablemos de los diferentes pulmones que vamos a ventilar. Y hay otro término que se llama la presión transpulmonar, que es la presión, digamos que algunos intentan como hacer una asociación entre presión y fuerza, y lo podemos entender como la fuerza que se pone al recoil elástico del pulmón en reposo o la presión que necesitamos para hacer una distensión del parénquima pulmonar. Y se va a entender como la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Entonces es simplemente, yo normalmente en reposo tengo una presión pleural y tengo pues una presión alveolar. Es simplemente esa diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural la que me determina la presión para distender ese parénquima pulmonar. Y eso va a ser muy importante, pues porque si yo estoy utilizando mucha presión para ventilar un alvéolo, entonces hay mayor riesgo de que ese alvéolo se distienda y genere daños. Listo. Entonces, nuevamente, pues estos son términos que son muy importantes como entenderlos porque son parámetros que se monitorizan en el ventilador. Entonces, hay una impedancia, digamos así, una impedancia o el flujo de aire, y eso es lo que conocemos como resistencia. Es el cambio de presión sobre el flujo. Eso viene pues muy similar a lo que se utiliza en las leyes de la parte eléctrica, pues porque pues, va muy asociado también como a la ley de Ohm. Entonces, ese delta de presión sobre el flujo lo que conocemos como resistencia y lo podemos entender viendo cada concepto de forma individual, es decir, el cuánto de presión yo necesito para generar 1 litro por minuto. A mayor presión para generar 1 litro por minuto, mayor resistencia hay. En la compliance es la impedancia a la expansión volumétrica. La compliance o distensibilidad del pulmón es el cambio del volumen sobre el cambio de presión. ¿Cuánto de volumen se cambia por cada milímetro de mercurio que hay en un cambio de presión? Listo. Y el inverso de esto es la elastancia, que es lo que ya lo conocemos, pues, y el concepto que fácilmente, pues, entendemos, que es como esa capacidad de un objeto de volver a su posición original. Esto, pues, como para mostrarles los valores, esto lo van a encontrar, pues, finalmente en la grabación, pues, de que pues, la distensibilidad normal pues, también es distinta si estamos hablando de una compliance cuando hay un flujo de aire o cuando no hay un flujo de aire. Pero simplemente esto es como para que los tengan en cuenta, ya que si yo tengo una compliance, ya sea estática o dinámica, que está disminuida, probablemente estamos enfrentándonos ante un pulmón que es fibrótico. Listo. Entonces, es paciente que tiene un síndrome de dificultad respiratoria aguda, su distensibilidad, esa capacidad de expandirse el pulmón va a estar disminuida. O en lo inverso sería la elastancia. Un pulmón con síndrome de dificultad respiratoria es un pulmón que tiene una elastancia elevada. Listo. Y la resistencia es entonces esa relación que ya les hablé sobre el delta de presión sobre el flujo. Nosotros cómo lo podemos ver básicamente. Entonces es simplemente mirar en el ventilador. Estas presiones yo se las voy a mostrar ahora, pero pues si nosotros tenemos, digamos, una presión pico de la vía aérea, es decir, cuánto presión tiene que hacer el pulmón para generar un flujo, a mayor presión que se termine generando. Entonces, en esa presión pico específicamente, para poder generar el flujo, probablemente me estaría yo enfrentando a un paciente que tiene unas resistencias elevadas. Listo, entonces nuevamente acá para mencionarles que como la presión transrespiratoria es la suma, es decir, la suma para generar el flujo es la suma entre la presión de la estancia y la presión de resistencia. Listo. Y nuevamente para mostrarles que cuál es el problema. El problema también es que
si yo distiendo mucho un pulmón, hay mayor riesgo de que ese pulmón se lesione y genere algo que se llama el estrés. Resulta que cuando yo ventilo un pulmón y le comienzo a poner, digamos, volumen, él se comienza a estirar, 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 estirar. Y hay un punto, esto viene de la física de materiales, donde se genera estrés y se genera lesión de las fibras, pues, de las fibras del mismo ventilador, tanto de las fibras, digamos, musculares como el mismo alvéolo en su pared se lesiona y genera inflamación. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como el strain, esa capacidad de distender del pulmón y el estrés, esa lesión que se produce por esa distensión que se genera como dentro del pulmón. Para nosotros en ventilación mecánica, es muy importante tener en cuenta algo que nosotros conocemos como la ecuación del movimiento. Entonces, la ecuación del movimiento nos dice que, nuevamente, para yo poder generar un flujo necesito una presión y esa presión, que es la presión transrespiratoria, que lo podemos entender desde la parte de la elastancia y la parte de la resistencia, entonces podemos determinar que si nosotros tenemos que la elastancia por el volumen es igual a presión y que la resistencia por el flujo es igual a presión, entonces prácticamente tenemos que la presión transrespiratoria es la suma, entonces, elastancia por volumen más la resistencia por el flujo. Y eso es lo que yo finalmente voy a monitorizar en el ventilador. Listo. Es decir, yo qué es lo que yo ajusto en el ventilador cuando, es decir, un paciente vine, lo intubé, lo conecto al ventilador, entonces yo voy a primero definir, ¿es un paciente que voy a ventilar por volumen o es un paciente que voy a ventilar por presión? Listo. Entonces, si yo ventilo a un paciente por volumen, a mayor volumen que yo le ponga, finalmente mayor presión voy a terminar generando. Y si yo ventilo a un paciente por presión, pues haciendo movimientos pues aritméticos fácilmente, a mayor presión voy a generar mayor volumen. Pero a medida que yo ventilo al paciente, necesito ver cuánto flujo le estoy poniendo, qué resistencia tiene ese pulmón y qué elastancia tiene ese pulmón. Entonces, esto es lo que yo monitorizo en las curvas de los ventiladores. Por eso, pues quería llegar a este punto, pues mostrarles como toda la parte matemática, pues de forma un poco sencilla. Y ahora bien, no es solamente, yo puedo tener dos tipos de pacientes en un ventilación mecánica. Yo puedo tener un paciente que está totalmente sedado y relajado, donde pues sería probablemente el paciente que ustedes más tendrían en el escenario de urgencias, un paciente que tuvo un paro cardíaco, entonces pues yo esos pacientes, y yo me lo voy a traer, no sé, del pueblo a un hospital. Entonces, muy probablemente esos pacientes, pues ustedes los traerían sedados sin que el paciente esté haciendo algún esfuerzo muscular. Entonces, acá en este caso, toda la presión transrespiratoria sería lo que ustedes le estén dando, en ese caso, que ustedes serían el ventilador por la bolsa. Entonces, esto para mostrarles simplemente que digamos, la presión también para generar un flujo depende de cuánto está haciendo pues, el paciente con su musculatura o el ventilador como tal, y la suma de esos dos es la presión transrespiratoria. Listo, pero en la mayoría de pacientes, para hacerlo de forma más sencilla, entonces esta presión muscular sería cero y la presión transrespiratoria sería igual a la presión del ventilador. Listo. Entonces esta es la ecuación del movimiento y va a ser muy importante para todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Nuevamente señalando entonces que es muy importante hacer una adecuada ventilación mecánica para disminuir los riesgos que finalmente se terminan generando entonces en el ventilador. Entonces yo tengo dos formas de ventilar a un paciente en general. Yo lo puedo ventilar por volumen o lo puedo ventilar por presión. Listo, entonces, ¿qué es a lo que yo me tengo que fijar? Si yo al paciente lo controlo por volumen, yo voy a tener que estar fijándome en la presión que le estoy generando con ese volumen. O si yo ventilo a un paciente con presión,
tengo que estar fijándome es de cuánto flujo estoy generando con el ventilador. Ya vamos a hablar un poquito pues de cada una de estas cosas. ¿Qué es la ventilación mecánica? Son entonces sistemas diseñados para, a través de una energía que se pone en una máquina, generar un flujo que va a terminar siendo pues un trabajo útil para el paciente. Eso es lo que terminan siendo finalmente los ventiladores. Ahora, ¿cuándo yo voy a iniciar la ventilación mecánica? Entonces yo puedo tener una ventilación mecánica invasiva y una ventilación mecánica no invasiva. Acá nos vamos a centrar más que todo en la ventilación mecánica invasiva. Y muchos estudios, ¿cuáles son los criterios que usualmente, pero esto termina siendo como pues, más que todo como una evaluación continua de la clínica del paciente y de los paraclínicos, pero muchos de los estudios que han intentado, por así decirlo, homogenizar ciertos criterios cuando van a pasar de ventilación no invasiva a ventilación invasiva. Entonces tiene que si el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor o igual a 35, además tiene una alta carga de músculos respiratorios, tiene signos de desgaste respiratorio, está con una hipoxemia grave o tiene secreciones traqueales abundantes que me impiden la ventilación, esos serían los criterios a considerar para yo intubar al paciente y montarlo en ventilación mecánica invasiva. ¿Qué sería una hipoxemia grave? Una PAFI menor a 100. ¿Qué es la PAFI? Una presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 que yo le estoy poniendo al paciente o una saturación de oxígeno menor al 92 por más de 5 minutos a pesar del aumento de los requerimientos de oxígeno, por ejemplo, que ya lo tenga con un Venturi al 50%. ¿Qué sería signos de desgaste respiratorio? Resulta que si yo estoy haciendo mucho esfuerzo respiratorio, mis músculos están trabajando a toda. Es lo mismo cuando yo estoy en el gimnasio, estoy haciendo ejercicio y hay un punto en el que yo ya me fatigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo comienzo a respirar rápido, porque estoy utilizando muchos músculos respiratorios, digamos que inicialmente el CO2 va a estar disminuido. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo comienzo a hacer un intercambio gaseoso que voy botando CO2 porque respiro muy rápido. Pero hay un punto en el que ya mis músculos se han cansado lo suficiente, comienzan a dejar de trabajar, se disminuye esa ventilación minuto, se disminuye esa capacidad de yo eliminar el CO2 y se comienza a elevar el CO2. Entonces yo tengo que estar muy pendiente de que si es un paciente que tiene una frecuencia respiratoria elevada, unos músculos respiratorios elevados y no necesariamente digamos, eh, el pH, yo no necesariamente no tengo que tener unos gases arteriales, yo puedo tener unos gases venosos y ver que el pH está bajo y pues el CO2 también lo puedo tener francamente elevado, pues probablemente si son venosos van a estar más elevados, pero el pH sí va a ser muy constante entre los arteriales y venosos. Entonces, si el pH está por debajo de ese 32, así sean venosos y tiene todas estas otras cosas, yo tengo que comenzar a considerar que el paciente probablemente va a requerir una ventilación mecánica. Entonces, ¿cuándo lo voy a tener que utilizar? Ya sea cuando el paciente fracasa la ventilación, como en patologías con agotamiento muscular respiratorio o patologías neuromusculares, cuando el costo energético de la respiración es demasiado alto, como en el paciente en choque, es decir, cuando yo estoy en choque, yo voy a probablemente querer que el paciente no utilice mucho de la energía que tiene en respirar, sino que yo simplemente le puedo ayudar con el ventilador y disminuir ese esfuerzo y poder garantizar y facilitar su intercambio gaseoso. O cuando fracasa el intercambio gaseoso, ya sea cuando yo tengo un espacio muerto, como es en una fisiología de espacio muerto con el escenario de tromboembolismo pulmonar cuando el paciente tiene, por ejemplo, un SDA o está con una neumonía pues, multilobar grave, que el alvéolo está tan lleno de pus que no permite generar un intercambio gaseoso adecuado, o cuando hay una alteración de la difusión por alguna patología, pues hay varias patologías que pueden generar alteración en la difusión por alteración en la membrana alveolo-capilar. Cuando yo intubo y voy a poner a ventilar un paciente, yo tengo que plantearme entonces cuáles son mis objetivos. Mis objetivos van a ser optimizar la relación ventilación-perfusión, es decir, cuando, sí, pues digamos que yo tengo, para yo que oxigene una persona, el oxígeno tiene que llegar al alvéolo y además de que llegar al alvéolo, yo tengo que tener unos capilares que estén adecuadamente funcionantes
para que vaya a esa membrana alvéolo capilar y se genere un intercambio gaseoso. Es decir, si el alvéolo está malo o si el capilar está malo, el paciente va a estar hipoxémico. Listo, entonces eso es lo que se refiere con optimizar la relación BQ. Listo. Maximizar una ventilación alveolar y minimizar el shunt. ¿Qué es el shunt? Es simplemente ese cortocircuito porque el alvéolo no está ventilando, entonces si el alvéolo no ventila, el capilar pasa derecho y al pasar derecho, ¿el con qué viene? Él viene con esa sangre venosa. Entonces, si no se produce un intercambio gaseoso, el paciente termina acumulando CO2 y no hay un intercambio gaseoso y la presión arterial de oxígeno estaría disminuida. Entonces, yo tengo que minimizar el shunt también ventilándolo adecuadamente. ¿Qué más es importante? Promover el confort del paciente, optimizar la demanda de trabajo y la entrega de trabajo, o sea, ayudarle al paciente a ventilar mejor y promover la liberación de la ventilación mecánica. ¿Por qué es importante promover la ventilación mecánica? Resulta que con solamente 18 a 24 horas de intubación de ventilado, un paciente comienza a haber daño de las fibras del diafragma. A mayor tiempo que yo tenga un paciente ventilado, mayor probabilidad de que el paciente vaya a requerir finalmente una traqueostomía. Entonces yo tengo que ventilarlo por el tiempo que requiera el paciente, pero el menor tiempo necesario. Listo. Ahora, entonces hay muchas cosas que yo voy a tener que tener en cuenta. Todo esto ya les estaba hablando la importancia del volumen y el desplazamiento y entender la presión de cierta forma como presión igual a fuerza sobre área. Sin embargo, todo esto se los voy a mostrar a continuación. ¿Y por qué es importante liberarlo también de la ventilación mecánica? Por lo que les dije, se puede generar algo que ya está muy estudiado, que es la injuria pulmonar inducida por el ventilador. Y además yo tengo que garantizar el confort del paciente porque también si el paciente tiene mucho esfuerzo respiratorio, se puede generar algo que se llama una lesión pulmonar inducida por el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, el mismo esfuerzo, digamos, si él hace mucho esfuerzo, también puede generar que, digamos, hayan zonas del pulmón que reciban mucho volumen tidal con esos esfuerzos respiratorios y también se genere daño. Listo, entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta de por qué yo necesito minimizar el menor tiempo posible esa ventilación mecánica. Yo puedo generar y en ventilación mecánica hay diferentes traumas que se pueden producir. El volutrauma, porque le metí mucho volumen, ese alvéolo se distendió y generó daño. Un barotrauma, porque le metí mucha presión. Una telectrauma. El atelectrauma sería que yo no estoy ventilando adecuadamente ese paciente, ese alvéolo se infla, se desinfla, se infla, se desinfla y digamos que todo esa digamos, el no ventilarlo adecuadamente, ese colapso alveolar y esa, digamos, ese cambio tan brusco entre mucho volumen y colapso genera finalmente algo que se llama una telectrauma, ergotrauma por ponerle mucha energía, es decir, con algo que hoy se llama como la potencia mecánica, que ahorita pues no sería como para, pues como para ahondar ahorita, pero si yo le meto mucha energía a esos pulmones, yo puedo terminar también generando ese tipo de daños. Y lo que les mencionaba, pues digamos, el daño diafragmático pues eso también ya está muy estudiado, pues genera daño de las miofibrillas y finalmente el paciente hace algo que se llama, pues terminan haciendo también un desacondicionamiento físico importante y una enfermedad muscular asociada al paciente crítico, que pues son un montón de cosas que terminan haciendo que el paciente requiera una ventilación mecánica prolongada. ¿Qué otra cosa también es muy importante? Porque yo quiero minimizar la duración. Resulta que cuando yo ventilo un paciente, como les decía, es algo antifisiológico. Si yo ventilo un paciente con presión positiva, entonces imagínense que el corazón está metido dentro de una caja que tiene una apertura por donde le entra aire. Si yo comienzo a meterle aire, ese corazón comienza a sufrir un aumento en la presión que está alrededor de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entra el aire y toda esa sangre que viene de las venas
se ve enfrentada a esa presión. Entonces el retorno venoso se ve disminuido con la presión positiva. Sin embargo, el ventrículo izquierdo dice, pues, o sea, de cierta forma es agradecido por esa presión, de forma que su poscarga se disminuye. Entonces, digamos que la ventilación con presión positiva es beneficiosa para el ventrículo izquierdo, pero para el ventrículo derecho no es tan beneficiosa porque se disminuye ese retorno venoso. Entonces resulta que si yo tengo un paciente que tiene un edema pulmonar, entonces esa presión positiva es beneficiosa. ¿Por qué? Porque yo descargo más fácil el ventrículo izquierdo. Porque cuando yo tengo un edema pulmonar, probablemente pues yo tengo unas, digamos que ese corazón y ese pulmón está teniendo como dificultades para poder, digamos, generar un movimiento del flujo a través de la sangre de los capilares. Se acumula digamos, agua a nivel pulmonar, y si ese ventrículo izquierdo tiene un aumento en sus presiones, le va a dificultar que haya movimiento de los capilares pulmonares hacia la aurícula izquierda. Entonces, es por eso que la ventilación con presión positiva, al descargar el ventrículo izquierdo, disminuye las presiones sobre el ventrículo izquierdo y es beneficioso para el caso del edema pulmonar. Listo, entonces eso es muy importante, pues, para tenerlo en cuenta, porque eso es lo que nosotros llamamos hoy en día las interacciones corazón-pulmón con la ventilación mecánica. ¿Qué modos de ventilación mecánica hay? Hay muchos, pues, y últimamente se ha intentado como homogenizar estos conceptos de la ventilación mecánica, y cada vez hay más ventiladores que son más inteligentes, y dependiendo del esfuerzo ventilatorio del paciente, ellos son capaces de ajustar la ventilación, solamente que esos cada vez pues, están más disponibles. Sin embargo, todavía acá no es muy fácil pues poderlos tener disponibles en las unidades de cuidados intensivos. Incluso los esquemas de hoy en día, que cada vez se están investigando más como los esquemas inteligentes, utilizan la inteligencia artificial para ir aprendiendo, y van como, digamos, ajustándose de acuerdo a las necesidades que tenga cada paciente. Entonces yo tengo una variable de control que es con que voy a ventilar el paciente, con presión o con volumen, una secuencia respiratoria, es decir, si el paciente respira también o si el paciente requiere el ventilador para poder ventilar, listo, o si el paciente está haciendo todas sus respiraciones de forma espontánea. Entonces, cuando yo ventilo un paciente, lo puedo ventilar por presión o por volumen. Si yo ventilo por presión, se modifica el volumen. Si ventilo por volumen, se modifica la presión. Es decir, esta es una variable independiente y esta sería la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, y la distensibilidad y la resistencia son cosas intrínsecas de cada uno pues, de cada paciente como tal. Entonces, ¿cuáles son las fases de la respiración que yo voy a monitorizar en el ventilador? Es decir, la primera fase es cuando estoy cambiando de expiración a inspiración. La segunda fase es la inspiración. La tercera fase es el cambio de inspiración a expiración. Y la última fase es la expiración. Y cada una de estas variables se optimizan en el ventilador. Entonces, cuando ventilamos, nos hacemos varias preguntas. La inspiración inicia porque, digamos, se establece, el paciente hace un esfuerzo inspiratorio y genera una presión, y al detectar este cambio de presión, esto inicia la ventilación administrada. En este caso de que eso sea así, entonces sería que se ve estimulado el ventilador por presión. Listo. O si la inspiración inicia no porque se detecta un cambio de presión, sino que se detecta un cambio de volumen o un cambio de flujo. Caso de cambio de volumen sería un trigger por volumen o un trigger por flujo, o si el paciente está prácticamente totalmente entregado al ventilador y yo le establecí fue una frecuencia respiratoria al ventilador, entonces sería un trigger por tiempo. Listo, que eso yo lo ajusto en el ventilador. Ahora, ¿hasta cuándo yo entrego esa ventilación que se administra? Entonces, depende. Entonces, si yo entrego, digamos, hay un límite de presión
que yo voy a entregar en el ventilador. Entonces, si eso es así, entonces yo diría que el ventilador está establecido con una meta de presión. Si yo lo que establezco es la meta de volumen que quiero entregar, entonces yo diría que es un ventilador que está ventilado pues por meta de volumen, o si es flujo, una meta de flujo. Y ahora, ¿hasta cuándo entrega el ventilador esa presión o ese volumen? Eso sería la variable de ciclado. Es decir, yo puedo tener un límite de presión y un ciclado que sea diferente. ¿A qué voy con esto? El ventilador comienza a entregar una presión, llega a un punto hasta una meta de presión, pero eso no quiere decir que de ahí pase de inspiración a expiración. No, sino que simplemente ahí deja, o sea, digamos, llega a ese límite de presión y se mantiene ahí constante, y ya cuando llega digamos, al parámetro que yo establecí para ciclado, ahí es donde terminaría la inspiración e iniciaría la expiración. Eso es lo que se conocen como las variables de fase del ventilador. Ahora, que cuando yo establezco que el paciente lo voy a ventilar por presión o lo voy a ventilar por volumen, entonces hay unas variables además que yo tengo que ajustar el ventilador. ¿Cuál va a ser la presión? Si yo lo estoy ventilando por presión, ¿cuál va a ser esa presión inspiratoria? ¿Cuál va a ser el tiempo que va a durar esa inspiración y cómo va a entregar esa presión? Es decir, ¿la va a entregar de una muy rápido o va a ser entregada de forma gradual? Si yo lo estoy ventilando por volumen, entonces yo establezco el volumen que le quiero entregar, qué flujo lo voy a entregar y la rampa. Lo mismo de cómo yo voy a terminar entregando ese flujo. Y cuáles son las variables comunes que voy a tener tanto en presión como volumen. La frecuencia respiratoria, la relación inspiración-expiración, la presión, pues, la presión al final de la expiración y la CO2. Todo esto lo vamos a ver entonces acá. Resulta que en un pulmón normalmente hay una presión que evita, bueno, en la ventilación mecánica hay una presión que yo tengo que establecer para evitar que el alvéolo se colapse. Es como una bomba. Resulta que si el alvéolo se colapsa, cuando yo comienzo a inflar una bomba es más difícil al principio. Entonces yo tengo que evitar que el alvéolo se colapse y, y digamos que ventilarlo en un punto óptimo de forma de que ya yo paso ese punto en el que ese globo se infla de forma difícil, sino que ya se infla de una forma como más sencilla. Entonces, esa presión al final de la expiración que yo establezco en el ventilador y que me va a facilitar después yo poder generar un volumen, es lo que nosotros conocemos como la presión al final de la expiración. Cuando yo, entonces, esa es la que siempre está establecida en el ventilador, y miren que acá usualmente se establece en 5, nunca es cero, nunca la establecemos en cero usualmente. Después comenzamos a generar un volumen, un flujo, entonces comienza a subir la presión y llega a un punto en el que se alcanza una presión inspiratoria pico. Después de ahí, entonces se alcanza ese límite de presión. Ya después, entonces deja de entregarse el flujo y digamos que de forma es similar a como si yo estuviera ventilando una bomba. Hay un momento en el que ya yo la dejo de inflar y se ecualizan las presiones en esa bomba. Ese momento en el que se ecualizan las presiones es lo que nosotros conocemos como la presión meseta. Algunos lo denominan que es como esa presión que hay en el alvéolo cuando yo dejo de entregarle flujo, pero no estamos en una expiración. Entonces, cuando se ecualiza esas presiones, es la presión que hay en el alvéolo. Simplemente que en verdad no es de solo un alvéolo, sino de todo el sistema respiratorio, de la suma de las unidades alveolares. Eso es lo que conocemos como la presión meseta. Y son muy importantes en la ventilación mecánica, la presión al final de la aspiración, la presión meseta y la presión inspiratoria pico, especialmente en los pacientes con EPOC. Listo. Y esto es lo que les mencionaba. Si yo establezco una presión del final de la aspiración muy baja, va a colapsarse el alvéolo. Yo necesito poner es una PIP óptima de forma de que finalmente sea más fácil después ventilar a estos pacientes.
Hay muchas, digamos, últimamente más bien se ha intentado como que los ventiladores utilicen digamos, unos términos que sean comunes para todos los ventiladores porque a veces varía pues, según el ventilador que yo tenga. Listo. Pero pues solamente como para mencionarles de que cada uno de estos términos, como yo se los mencioné ahorita, pues tiene su definición ya establecida en la literatura. Ahora, si yo estoy en un paciente que lo estoy ventilando por volumen, nuevamente PIP, comienzo a generar una presión inspiratoria de pico, presión meseta, y nuevamente, finalmente llego a una expiración, a la expiración cae la presión y volvemos a una PIP. Listo. ¿Qué es lo que hay que monitorizar? Si yo estoy en un volumen control, la curva de flujo va a ser cuadrada. Siempre se administra un flujo usualmente, pues constante. Este es con un patrón de onda cuadrada. Entonces, esta no va a variar. Cuando yo ventilo por volumen, tengo es que fijarme en la curva de presión y de en cuánta presión le estoy poniendo. Listo. Eso como para tenerlo en cuenta. Y esto como para de nuevo mostrarles la importancia de la presión plató, pues que eso siempre va a ser muy importante en la ventilación mecánica. Pero eso ya serían conceptos un poquito más, más avanzados. En cuanto al tema de cuánto de volumen yo voy a ventilar a los pacientes, nosotros los establecemos con el peso predicho del paciente. Es decir, ustedes han visto clásicamente como esas imágenes del obeso, de el gordo que pues no necesariamente porque esté muy obeso tenga un pulmón de igual tamaño a su índice de masa corporal. Listo. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Nosotros ventilamos los pacientes de acuerdo al peso predicho, de acuerdo a a su talla. Listo. Entonces, para los hombres tenemos esta ecuación y para las mujeres tenemos esta ecuación, que eso pues, es fácil de encontrar en la literatura para tener el peso predicho y esta es el que se utiliza en la mayoría de los estudios. Es diferente al peso ideal. El que se utiliza en ventilación es el peso predicho y eso se establece en el ventilador también. Listo, entonces acá finalmente yo les muestro pues un ventilador. Este es acá volumen asistido controlado. Entonces este es un paciente que tenemos ventilado por volumen. Entonces yo les estaba mencionando de que usualmente los pacientes nosotros los ventilamos con algo que se llama una ventilación protectora, pero no es para todos los pacientes, usualmente en SRA, pero de 4 a 6 cc por kilo. Entonces, de peso predicho. Entonces calculamos el peso predicho del paciente y luego de calcular el peso predicho del paciente, entonces calculamos cuánto de volumen necesita. Entonces, digamos que yo lo establecí inicialmente 6 cc por kilo. Entonces, el paciente me dio pues, 60 kilos de peso predicho. Entonces, 6 por 6, 360. Entonces, sería acá 360 mililitros. Listo. Lo siguiente que yo voy a establecer, entonces, cuánto de presión expiratoria le voy a poner. Usualmente iniciamos con presiones expiratorias de 5 o de 8 dependiendo del ventilador que tenga, pues, del pulmón que tenga ese paciente. Listo. Establezco qué frecuencia respiratoria le puedo poner. Usualmente iniciamos con una frecuencia respiratoria de 10 a 20 y la FIO2 de acuerdo a la saturación del paciente. Listo. Entonces, cuando yo le pongo este volumen tial de 550 a este paciente, me estaba generando una presión pico de 32, porque yo cuando ventilo por volumen no controlo presión, me estaba generando una presión meseta de 22, usualmente debe estar por debajo de 30, entonces en este escenario está bien. La presión pico también idealmente debería estar por debajo de 30. Acá podemos ver unas resistencias que estaban en 9 y una compliance que estaba por encima de 40. Entonces era un paciente que tenía un pulmón que estaba normal y pues se estaba ventilando con estos parámetros. Además de establecer entonces volumen tial, frecuencia respiratoria y PIP, debo establecer ya si el paciente está respirando por su cuenta, es decir, si yo respiro, genero un cambio de presión o genero un cambio de flujo y puede que esto, o sea, si yo hago eso,
entonces el ventilador ahí arranque a ayudarme. Listo, entonces eso es lo que nosotros conocemos como el trigger que ahorita yo les mencionaba y nosotros lo establecemos acá también en el ventilador. Hay algunos que ya no es frecuente encontrarlos, pero que ponían como trigger mínimo máximo. El problema de eso es que no había como un valor establecido, pero pues ya se puede establecer incluso de forma cuantitativa, como pues, si es por presión, menos de 2 milímetros de mercurio, o si es por flujo también. Se establece pues usualmente entre 2 litros por minuto. Entonces, si el ventilador establece que hay un cambio de flujo de 2 litros por minuto, entonces él sensa que el paciente está haciendo un esfuerzo ventilatorio y aquí viene y lo ayuda. Listo. Entonces, eso se establece también en el ventilador. Ahora, si el paciente no está haciendo ningún esfuerzo respiratorio, el trigger no sería por ese cambio de flujo, sino simplemente porque yo establecí una frecuencia respiratoria. No habría un cambio en el flujo si ven, no ven esa muesca aquí debajo y el ventilador le está entregando todos los esfuerzos, pues toda la ventilación por sí. Hay otros tipos de ventiladores que no hace tu trigger por presión por flujo por tiempo, sino por trigger neural. Es decir, hay ventiladores que sensan con un catéter especial, que es el catéter esofágico. Entonces, y pues hacen una medición también de la actividad del diafragma. Entonces, se sensa esa actividad diafragmática y eso es lo que estimula el ventilador y eso permite también que haya una sincronía mejor, pues porque lo que se está sensando es directamente que se está haciendo pues un esfuerzo diafragmático y de ahí ayuda el ventilador, arranca a ayudar. ¿Cómo establezco la FIO2 de los pacientes? Entonces, tengo que monitorizarlos. Idealmente, si es un paciente que no tiene EPOC, entonces lo puedo establecer entre 94 y 98 o pues algunos incluso utilizan 92 a 96, pero pues esto es como usualmente lo que se establece, usualmente intentando llevarlos pues a un límite entre 94 y 96. Ya 98 pues puede terminar generando hiperoxemia, pero pues yo también lo monitorizo con gases arteriales, entonces debe estar entre 70 y 100. Y siempre se debe evitar tanto la hipo como la hiperoxemia porque ambas generan cambios en los vasos. Si el paciente tiene POC, una saturación de 88 a 90, sería una adecuada. Ahora, habrán otros pacientes también que tengan enfermedades reumatológicas como un NINE, donde no necesariamente tenga que utilizar esas metas de saturación, pero en EPOC 88 a 92 pues estaría bien y en el caso de los otros 94 a 98 también es posible. La variable meta, pues es lo que yo le quiero que entregar al paciente, ya sea de presión o de volumen, y la variable de ciclado es la que me dice el momento en el que yo paso de una inspiración a una expiración. Listo, y eso también se establece en el mismo ventilador. Y el ciclado por flujo, uno puede tener un ciclado por flujo y es que en los pacientes que ya tienen respiración espontánea, hay un punto en el que el paciente inspira, el flujo va cayendo, va cayendo, va cayendo y cuando llega a un 25% del inicial, ahí el ventilador pasa de inspiración a expiración, pero eso es cuando estamos haciendo ya un paciente que está teniendo esfuerzos como por su cuenta y de ahí es que se pasa a la expiración. Simplemente lo importante es que sepan de que todas estas variables se tienen que monitorizar. Y lo último es la variable basal, que es la variable de PIP. Es decir, cuando el paciente expira, cuánto yo quiero que le quede pues, de presión al final, perdón acá, de presión al final de la expiración para facilitar finalmente la siguiente inspiración. Listo. Si el paciente está ventilado es por presión control, entonces yo también puedo monitorizar frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, el trigger, que ya lo hablamos, la PIP, FIO2 y la rampa. ¿Cuál no controlo? El volumen. Listo, entonces yo cómo establezco esa presión inspiratoria inicialmente en un paciente controlado por presión. Usualmente arrancamos en presiones inspiratorias de 15 a 20. Listo. Entonces esas presiones inspiratorias me van a generar un volumen. También establezco una PIP, establezco un tiempo inspiratorio, usualmente entre 1 y 1,2.
la frecuencia respiratoria, como le dice, entre 12 y 20 y una FIO2 dependiendo de lo que ya les hablé de la saturación que tenga el paciente. Ya en otros escenarios donde el paciente ya está haciendo respiraciones por su cuenta, hay un riesgo. O sea, si yo pongo al paciente a hacer respiraciones y digamos a ponerlo a que él respire solo, si es un paciente que todavía, no sé, no tiene un drive neural adecuado, puede que suceda esto, puede que suceda que el paciente todavía no está del todo tan despierto y puede que pase en mucho tiempo de apneas. Yo tengo que estar muy pendiente de esto porque si al paciente yo no lo tengo controlado, sino que simplemente el paciente inspira y cada que inspira yo lo asisto. Si el paciente no inspira, no lo va a asistir. Entonces, eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Estos ya serían otros modos ventilatorios cuando yo ya estoy comenzando a liberar al paciente del ventilador. Cuando estoy entonces con estos, digamos, ahora, ¿cómo yo hago esos ajustes de la ventilación? Entonces yo tengo que ver se, la FIO2, miro la oxigenación como ya lo hablamos, la PIP también se tiene en cuenta la presión arterial de oxígeno y la saturación, sin embargo hay otros términos que se llama el PIP óptimo, que eso ya sería otra charla totalmente diferente, pero pues la oxigenación también se ve impactada por la PIP. Pero acá como lo que yo pienso que sería como más importante sería el tema de la ventilación. Es decir, cuando yo aumento la frecuencia respiratoria, aumento el intercambio gaseoso. Entonces, si yo tengo con un paciente con una presión arterial de CO2 muy alta, yo pues de pronto pues por encima de 45, 50, entonces yo probablemente voy a querer aumentarle la frecuencia respiratoria con el fin de disminuir ese CO2. Y si el paciente tiene, o también lo puedo hacer, aumentarle el volumen tidal de forma que movilice mayor cantidad de volumen, haya un mayor intercambio, es decir, si yo aumento el volumen de intercambio, eso también me aumenta el intercambio de CO2 y eso también me puede ayudar a disminuir el CO2. Entonces son estrategias que yo utilizo para poder modificar los pacientes en cuanto a su presión arterial de oxígeno y su presión arterial de CO2. Listo, son cosas como muy importantes a tener en cuenta. Y ya finalmente, pues uno termina monitorizando, entonces son las curvas de volumen y de presión. Nuevamente, si yo estoy ventilando por volumen, va a haber un flujo de onda cuadrada y pues esto va a modificar las presiones. Listo. Y como yo estoy controlando flujo y volumen, pues no estoy pendiente, pues, estoy es pendiente de la presión. Y en presión, entonces yo establezco un volumen de presión, una onda cuadrada, es decir, ya podemos ver que hay como un patrón en el sentido de que si yo controlo, o sea, la variable que yo controlo finalmente alcanza un pico o digamos una meta y de ahí que hace una onda cuadrada y yo miro cómo se modifican son las otras. Para yo saberlo, si no estoy viendo, si no solamente las ondas, lo puedo ver de acuerdo a si es onda cuadrada o no. Hay diferentes tipos de respiraciones, la respiración asistida, espontánea o mandatoria. La mandatoria es que el ventilador las entrega todas. Las espontáneas es que el paciente hace toda la respiración, el ventilador no lo asiste. Y las asistidas es una respiración espontánea que inicia espontánea, inicia por el paciente, pero el ventilador lo detecta y le ayuda. Entonces yo tengo que determinar qué tipo de respiraciones le voy a dar finalmente al paciente. En una presión soporte, el paciente inicia, digamos, la respiración sería en este caso, digamos que obviemos esto de acá, que el paciente estuvo en apnea, el paciente inició la respiración y el ventilador le ayudó. ¿Cómo lo ayudó? Le puso esta presión, esta delta de presión que yo establecí en el ventilador y con eso generé un volumen, en este caso de 428. Hay otros métodos de ventilación, ya no ventilación invasiva, sino ventilación no invasiva, que ya sería otra charla totalmente diferente, que sería con CPAP, BiPAP o pues, también la ventilación con presión positiva no invasiva. Sin embargo, o sea, es decir, el BiPAP y el CPAP son ventilaciones mecánicas no invasivas. ¿Qué es el CPAP? El CPAP simplemente es colocarle un PIP al paciente, es decir,
Yo le establezco un nivel de presión y el paciente va a inspirar. Acá la presión es negativa porque es una respiración espontánea y cuando yo respiro las presiones son negativas. Entonces inspiro y al expirar se genera una presión positiva, pero siempre sobre ese nivel de presión. Listo. Y el BIPAP es simplemente lo mismo, pero pues yo establezco un PIP y una presión inspiratoria y pues finalmente el ventilador, en este caso no invasivo, pues le ayuda a ventilar al paciente. Estrategias de no invasivas se puede con casco, se puede con máscara facial, esta es la que más utilizamos frecuentemente, pero también está la cánula nasal de alto flujo, que simplemente cánulas que permiten entregar un mayor volumen, pues digamos una mayor cantidad de flujo de 40 a 60 litros por minuto. Listo. Esto es lo que ya les explicaba del CPAP. Y acá en el IMB es simplemente lo que les mencionaba. Resulta que hay veces donde uno establece de forma sincronizada, puede que hayan respiraciones que sean espontáneas del paciente, pero yo le puedo también establecer al ventilador, sí, dejemos que haga respiraciones espontáneas, pero de vez en cuando ayudémosle. Yo establezco, pues, en un minuto ayudémosle con tantas respiraciones. Entonces, él combina respiraciones espontáneas, pero también de vez en cuando le asiste y le entrega algo de presión para ayudarlo a ventilar. Y así vamos a tener muchas combinaciones de ventilación mecánica, ya sea si es asistida, si es controlada o si es espontánea. Listo. Entonces, así es como se terminaría viendo. Entonces, si está totalmente controlado, todas las asiste el ventilador, pero si es un IMB o ventilación mecánica intermitente, entonces algunas son espontáneas y a veces le ayuda el ventilador. Listo. Entonces puede ser asistido por presión, asistido por volumen y pues el PSB, el CPAP, pero ya pues todas estas se las expuse previamente y yo puedo tener finalmente muchas combinaciones para poder establecer la ventilación mecánica del paciente. Hay nuevos modos de ventilación, el NAVA, que era el que les explicaba que mira la parte de la parte diafragmática, la compensación de tubo, la ventilación proporcional asistida, el APRB. Sin embargo, ningún modo de ventilación ahorita ha mostrado, digamos, diferentes desenlaces en mortalidad y de hecho uno ventilarlos ahorita por control o por volumen, pues no es inadecuado, no es que ningún modo de ventilación ahorita se haya mostrado como superior. Y finalmente, entonces monitorizamos las presiones, pero no solamente eso, sino cómo está la función hemodinámica, el patrón respiratorio del paciente. Siempre que yo intubo al paciente, tengo que ver la radiografía de tórax. Cada que yo ventilo un paciente, puede terminar haciendo una neumonía asociada al ventilador. Entonces, si hace fiebre, caen los volúmenes, tengo que aumentar la FiO2, tengo que aumentar la PIP, tengo que ver si está haciendo neumonía o de pronto si lo ventilé con mucha presión, que haga un neumotórax secundario a barotrauma. Son cosas que pueden suceder. Entonces, la monitorización de la ventilación mecánica, sí, son lo que yo les mencioné previamente, de estar pendiente de cuál es la presión que le estoy poniendo, cuál es el volumen, pero también cuál es la clínica del paciente. Listo. En las curvas, siempre importante ver las curvas de flujo-tiempo y cada una me va a determinar digamos, en qué fase del ciclo estoy. Decir, inspiratorio y como los flujos en un paciente que está ventilado, los flujos son negativos, entonces los vamos a ver en la parte de abajo de la curva de flujo. Este sería el tiempo expiratorio y son cosas que se monitorizan también en la ventilación. Listo. Y van a ver después otras maniobras que yo puedo hacer en el ventilador para hacer cálculos especiales, pero que no serían como el motivo, pues que eso se los puedo resolver en las preguntas si quieren más adelante. Algo que quería mucho tenerles en cuenta es que nosotros monitorizamos mucho, es algo que se llama la presión meseta también, que es la presión plató, que es la presión que queda en el alvéolo al final de la expiración cuando ya no hay flujo. Es decir, es como si yo ahorita me pusiera, yo inspiro, ahí llego a un flujo cero y al llegar al flujo cero se ecualizan las presiones y eso es lo que se llama la presión meseta, que yo lo puedo ver en el ventilador. Yo le hago al paciente una maniobra de presión al final de la inspiración, le hago una pausa inspiratoria, inspira,
finalmente, y después a los 3 segundos mido la presión y mido a ver cuál es esa presión meseta. A medida que aumenta la presión meseta, aumenta la mortalidad de los pacientes y por eso lo establecemos en debajo de 25-30. Listo. Y también, pues siempre mirar las curvas de los ventiladores, que va a ser muy importante también como para saber pues cómo lo estoy ventilando. Yo puedo ver en una curva flujo, si yo le entrego al paciente un flujo y comienzan a haber descensos, digamos estas mosquitas, podría estarme indicando de que el paciente está haciendo esfuerzos y eso es algo que se llaman unas asincronías de flujo. Yo tengo que sincronizar adecuadamente al paciente porque a mayores asincronías, mayor mortalidad. Entonces, cuando el paciente ya esté respirando por su cuenta, tengo que hacer modificaciones en el ventilador porque si tiene un porcentaje de asincronías mayor al 10%, probablemente ese paciente va a tener un aumento en la mortalidad. Tengo que también monitorizar si hay fugas de aire, es decir, lo normal es que en la expiración llegue a cero y después de cero es que arranque la inspiración. Si durante la expiración se cruza la línea de base, probablemente sea por fuga de aire. Tengo que ver qué está pasando con el ventilador, y tengo que verlo el circuito. Y si el paciente hace una inspiración y en la expiración no llega a la línea de base, probablemente está reteniendo aire, como en el caso de un paciente con EPOC, tengo que aumentarle el tiempo expiratorio de forma de que llegue a cero y ese paciente no retenga aire. Listo. Y también, entonces, eso es lo que podemos ver entonces en un patrón obstructivo. También puedo ver en la curva de flujo si el paciente hace expiración activa, lo puedo ver porque tiene un flujo que está aumentado. Listo. Entonces, eso también lo puedo ver en la curva de flujo tiempo y la puedo ver en la curva de volumen tiempo. También lo podemos ver acá. Si el paciente está con exhalación activa, es decir, hace mucho esfuerzo también para exhalar, probablemente el volumen cruzará la línea de base y si está haciendo fugas de aire, el volumen no llega a cero y esto indica en la de volumen fuga de aire. Listo. Entonces, cosas que yo monitorizo, entonces volumen, es importante, si está haciendo esfuerzos musculares, eso lo voy a ver en las curvas de presión cuando lo estoy ventilando por volumen. Entonces, pues como para que los tengan como en cuenta. Acá lo único como para mencionarles, esto es lo que yo les quería mostrar. Este era un paciente con EPOC, porque sé que tiene EPOC, porque es un paciente que lo estaban ventilando, acá pues una ventilación controlada por volumen, regulada por presión. Acá estaba haciendo unas presiones pico muy elevadas por encima de 30, tenían unas resistencias que ahorita yo les dije que estaban pues usualmente entre 10 y 12, pero tiene una resistencia de 37, entonces se establecieron unos tiempos expiratorios prolongados, pero el flujo no estaba llegando a cero. Listo. Lo mismo estaba sucediendo con el volumen y la presión estaba muy elevada, entonces había que hacerle ajustes en el ventilador para poder facilitarle la ventilación a ese paciente. Entonces, nuevamente, si yo estoy hablando de un paciente que está controlado por presión, voy a ver la curva de volumen y la curva de flujo para tomar decisiones. Lo mismo acá. Listo. O sea, si yo tengo una presión inspiratoria pico muy elevada, muy probablemente es porque tengo las resistencias muy elevadas y si después de la presión inspiratoria pico lo que tengo elevada es la presión meseta, es lo que tengo alterada es la distensibilidad. Listo, eso es como para que lo tengan en cuenta. Acá baja compliance, tiene una presión meseta elevada. Listo. Entonces, y acá una presión inspiratoria pico, pero con una presión meseta normal, probablemente es una elevación de la resistencia. Y acá, muy importante siempre tener en cuenta la sincronización también en cuanto, es decir, si el paciente y arranca el flujo y demora mucho tiempo en arrancar, digamos, la parte de la presión y arranca de esta forma de la onda, que vemos que arranca lento y finalmente sube, probablemente ese paciente está con unos flujos muy bajos, después se le aumentaron los flujos y el paciente ya después estaba haciendo unas ondas normales.
Y ya lo otro que se puede pues, también monitorizar es algo que nosotros llamamos la histéresis, que es las curvas que también se pueden ver en el ventilador, volumen-presión. Acá lo que vemos entonces es que arranca el ventilador a generar una presión, alcanza un punto de inflexión, al alcanzar este punto de inflexión comienza a entregar mucho volumen, pues el volumen que yo le establecía al paciente, y después acá está la rama expiratoria. ¿Cómo yo establezco la PIP? Entonces simplemente yo miro a ver en qué punto de esta curva de histéresis es donde arranca a entregar todo el flujo. ¿Listo? Porque si yo lo establezco acá, en el siguiente ciclo expiratorio voy a tener que hacer todavía más presión para poder arrancar a entregar todo el volumen, pero si yo al paciente le dejo finalmente solamente una presión en el punto de inflexión, entonces ya simplemente cuando él llegue y expire y le toque arrancar la inspiración de nuevo, entonces en este punto pues ya sería más fácil la entrega del volumen. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta cuando nosotros hacemos esas ventilaciones. Y ya, pues ahora sí para ir concluyendo, entonces nosotros, ¿cuáles son las metas que establecemos en el ventilador? Un volumen tidal bajo dependiendo del paciente. Usualmente este volumen tidal, eso viene de un artículo del New England, pero en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, y el problema es que eso se extrapoló como a todas las patologías. Sin embargo, eso no siempre es así. Yo les hablaba que un paciente que tiene un SDRA, la compliance o su distensibilidad es un pulmón fibrótico, y al ser un pulmón fibrótico, uno le establece unos volúmenes ideales bajos. ¿Por qué? Porque si es un pulmón fibrótico, hay unas zonas que están fibróticas y hay otras zonas que no están fibróticas. Yo intento ventilar las zonas que no están fibróticas, que no están colapsadas. Entonces, si yo les establezco un volumen de 10 a 12 cc por kilo, las fibróticas no se van a ventilar, pero las que no están fibróticas van a recibir un volumen muy elevado. Eso es algo que se llama un fenómeno de Pendeluft, y eso va a terminar generando más estrés y mayor volutrauma. Listo, entonces por eso en los pacientes con SDRA los ventilamos con volúmenes tidales bajos, usualmente de 6 a 8 cc por kilo. A la final eso puede ir como, digamos que uno puede ir como a la segura para la mayoría de pacientes, pero puede que en los pacientes neurológicos no tanto. Porque si yo le establezco un volumen tidal bajo a un paciente que tenga una ACV, que tenga un edema cerebral, si yo le pongo un volumen tidal bajo, ese paciente no va a hacer tanto intercambio de volumen, y lo que va a hacer es que va a terminar reteniendo CO2. Y al alterarla, aumentar el CO2, se me va a alterar la hemodinamia cerebral. Entonces, no necesariamente para todos los pacientes va a ser adecuado tener un volumen tidal bajo. Sin embargo, para la mayoría les podría servir como un enfoque pues inicial. Ya después tocaría establecer como cuál sería el volumen tidal adecuado pues como para cada paciente. Listo. Lo mismo que en un paciente con EPOC, si yo lo pongo con un volumen tidal de 6, probablemente lo va a terminar acumulando CO2 y voy a generarle más hipercapnia. Entonces, usualmente con EPOC uno se puede ir en 7 a 9 cc por kilo. Las presiones pico las monitorizamos idealmente por debajo de 30. Si es un paciente con EPOC, muy probablemente va a hacer presiones pico por encima de 30, pero uno le ajusta las alarmas al ventilador. Esas presiones pico no quiere decir que eso es lo que le esté llegando al alvéolo. Lo que le está llegando al alvéolo finalmente va a ser la presión meseta. Es decir, el ventilador inicialmente lo que va a intentar es vencer una resistencia y va a alcanzar una presión pico. Entonces va a estar por encima de 30 en ese paciente por EPOC, pero su presión meseta va a estar por debajo de 30, y ahí yo voy a estar tranquilo. Listo. Entonces los pacientes con EPOC me pueden hacer presiones pico más elevadas, pero tengo que vigilar que la presión meseta no se me suba. Listo. Que no me esté indicando que ahí yo lo estoy sobredistendiendo. Son cosas con las que uno va a ir jugando, pues. Pero en la mayoría de pacientes no epocosos, pues una presión pico establecemos por debajo de 30 y una presión meseta por debajo de 30, y una presión de conducción, que es la diferencia entre la presión meseta y la PIP, por debajo de 15, que son parámetros que se han encontrado en los estudios que
disminuyen la mortalidad. Y últimamente se ha estudiado algo que se llama la potencia mecánica, que es cuánta energía el ventilador le está entregando a ese pulmón, hay unas ecuaciones establecidas en la literatura que lo ideal es que estén por debajo de 17. Sin embargo, no se ha demostrado en estudios grandes e importantes de que la potencia mecánica disminuya como tal la mortalidad. Acá simplemente era como para dejarles ese mensaje de que a pesar de que tenemos digamos, unos parámetros de ventilación protectora, no necesariamente son parámetros de ventilación protectora para cada paciente. Y acá esto es un artículo de antes del 2000. Sin embargo, muchas de las cosas todavía aplican hoy en día. Monitorizar intercambio gaseoso, presiones de vía aérea, patrón ventilatorio del paciente, función hemodinámica, radiografías de acuerdo a la evolución clínica. Los objetivos: mejorar el intercambio pulmonar, disminuir el distrés respiratorio, tener una adecuada relación presión-volumen, permitir que haya un adecuado sanamiento pues, del pulmón y de la vía aérea, y teniendo en cuenta que la ventilación mecánica prolongada puede ser, digamos, contraintuitivo también en este escenario, porque a mayor tiempo de ventilación, mayor daño de las fibras diafragmáticas, y probablemente va a requerir mayor tiempo de pues, traqueostomía o ventilación prolongada, y siempre evitar complicaciones. Ya lo último que les traía era esto. Pues un algoritmo que aquí se los dejo es como para la grabación, pero que de pronto les pueda servir como para la práctica. Este es un artículo que salió en esta semana de los pacientes que intubamos y curiosamente, pues digamos que no oxigena, ventila pero no oxigena, entonces causas que tengo que revisar. Es decir, lo intubé bien, pero no me está oxigenando. Mire que el tubo está bien, que esté bien posicionando, hacer succión. Esto en el caso de fibra óptica, pues probablemente no estaría pues, disponible en la mayoría de lugares. Ver que la tráquea no esté obstruida y pensar en varias cosas. ¿Será que tiene broncoespasmo? ¿Será que tiene anafilaxia? ¿Será que tuvo neumotórax? Algo que sucedió, no sé si pues que tiene neumotórax el paciente y no me he dado cuenta, o lo ventilé mucho y hizo trauma y pues y está alterando la oxigenación. ¿Hay una causa quirúrgica o hay alguna alteración en el intercambio de ventilación eh, perfusión? Continuar ventilación el 100%. Si hace RCP, hacer RCP, pero simplemente como para que lo tengan en cuenta, que yo creo que pues podría tener como para las cosas que tienen que pensar, que a veces es un escenario que puede llegar a ser muy estresante. Listo. Era como lo que les traía y les quería compartir pues el día de hoy. No sé si hayan preguntas. Este es un tema muy ladrillo.